aquí en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, buscando los antecedentes de las maniobras argumentativas que dieron origen a la argumentación jurídica. Ustedes, aunque no lo crean, muchas de las prácticas actuales de nuestra Corte Suprema, nuestro Tribunal Constitucional, de muchos abogados y nosotros mismos, de todos, están acá representadas porque son problemas que tienen mucha antigüedad. Por ejemplo, cuando la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional o cualquiera de nosotros quiere ocultar el meollo del asunto, lo que va a hacer es enredar el discurso. O cuando eso no se puede, porque es muy evidente, y no hacerlo tan enredado parece que ya no se puede, lo que va a tratar de hacer es distorsionar la realidad para que nosotros nos equivoquemos y apuntemos al lado de la realidad que le conviene y no veamos la parte de la realidad que no le conviene a la decisión. Y por último, tenemos la posición de decir, si no me hacen caso, el mundo se cae. Además, yo soy la autoridad, yo tengo los principios, yo soy el que encarna lo superior. Lo primero, lo que se llama el enredo, se conoce hoy día como el efecto embotellamiento. Es decir, lo que buscamos es que la gente quede paralizada, que no pueda entender el discurso y se agote, se canse. La segunda maniobra se le llama actualmente el sesgo del encuadre. Es decir, hacemos que las personas reciban información que limita sus opciones de búsqueda. Hacemos que se equivoquen. Y la tercera se llama, obviamente, la falacia ad baculum y ad verecundia. Esos están representados hoy en día aquí en este museo por objetos que muestran la pelea que hubo contra autoridades que utilizaron estas maniobras hace más de 3000 años. El primero es la medusa, un mito que muestra de un ser que usaba el enredo para paralizar y convertir en piedra a quien intentaba enfrentársele. El segundo está representado por la esfinge, ese ser con rostro de mujer y cuerpo de león, que significa el engaño, la artimaña, para poder equivocarnos. Y la tercera son las erinias, que son las llamadas furias. Resulta que cada una de estas también tiene su liberador, un liberador que luchó contra estos fenómenos. El primero es Perseo, que vence a la medusa. El segundo es Edipo, que logra vencer a la esfinge. Y el tercero es Orestes, que vence a las erinias en un juicio, con ayuda de dioses. Pero también estos son claroscuros, porque luego de vencer la tiranía de esas palabras, usando la realidad, prefieren hacer lo mismo y continúan usando las artimañas contra sus propios enemigos. Lo que muestra que es un ciclo donde el tirano es vencido y el liberador se vuelve tirano. Y a la vez también nos muestran una época donde a las personas les decían, tú no puedes pensar, tú no puedes argumentar. Y argumentar significa poder analizar los argumentos del otro. Por lo tanto, le hacían que las personas tengan miedo de analizar el discurso dominante, que le tengan pánico, algo me va a pasar. Como hoy en día muchas personas me dicen, no, yo no puedo discutir lo que dice el TC o la Corte Suprema porque me vayan a hacer algo. Lo mismo ocurre. Me dicen, nos damos cuenta que algo está pasando, pero mi carrera, mi vida, ¿yo cómo voy a enfrentar esos poderes? Lo mismo está ocurriendo hoy en día como hace 3000 años. Y la solución también la dieron los antiguos griegos. Ahora ustedes me van a preguntar, ¿qué hacen estas figuras de la esfinge, la medusa o las erinias aquí en España? Si eso es griego. Bueno, de esta tierra surgieron dos emperadores y grandes profesores de retórica y filósofos. ¿Qué pasaba? Que los romanos, cuando conquistan Grecia y especialmente Atenas, caen rendidos frente a su cultura. Y muchos se dan cuenta que parte de la retórica podía ayudar a salvar a Roma de los despropósitos que estaban ocurriendo. Y de esa manera traen la retórica, traen la arquitectura, traen la ornamentación, el teatro, la poesía, la literatura, la educación griega la traen a Roma. Y luego esta
se esparce por todas las colonias, todas las ciudades del Imperio Romano. Y así llega hasta aquí. Entonces, ¿qué hacían los ricos de estas o pueblos? Enviaban a personas o encargaban que copien los originales que estaban en Grecia o en alguna mansión romana que había sido importada de Grecia y traían los duplicados a estas ciudades. Por eso, en todos los museos de Europa donde hubo presencia romana van a encontrar esfinges, erinias y medusas en todas partes, porque fueron usados en las paredes de las casas, en los uniformes, en los platos, en los pisos, en las telas, en todo tipo de objetos cotidianos, y también en las calles se encontraban. Entonces vamos a poder apreciar cómo este mensaje del pasado que nos dice enfrentémonos a esas trampas, hoy en día debemos recogerlo para continuarlo, para poder refundar nuestra democracia. De las casas romanas que habían en España. Estos mosaicos que eran traídos de Roma y otras localidades, pieza por pieza, porque son miles de piezas que se arman, señalan pues historias hermosas, leyendas, la prosperidad que había, la abundancia, pero uno de ellos destaca. Es del siglo II después de Cristo y tiene las 4 estaciones y en medio a la medusa, que nos mira fijamente para darnos miedo, para paralizarnos. ¿Por qué lo usaban aquí? Porque con los siglos, y ya vencida la medusa, vencida la esfinge y las erinias, son usadas como objetos de protección. Lo que se esperaba era que una persona que entrara a la casa tuviera miedo de hacer daño o paralizara al que intentaba robar. Los emperadores, gladiadores y soldados usaban a la medusa como elemento protector del tórax, brazos, piernas. Aquí encontramos al gran emperador Marco Aurelio utilizándolo para proteger su tórax. Marco Aurelio era también profesor de retórica y escritor. ¿Qué ocurre? El poder del embotellamiento en nuestra mente, debido a la confusión que genera un discurso enredado, es muy grande, nos paraliza, nos vuelve casi como estatuas, como señala John Laird en sus estudios de psicología cognitiva. Pero ¿qué ocurre? Esto es tan efectivo que cuando se iniciaron los primeros debates orales y se creó la retórica, Aristóteles cuenta en la Constitución de los Atenienses que se consideró que era un delito salirse del tema, era un delito hablar en abstracto, era un delito tratar de confundir a los adversarios y a los jurados. De ese modo, en la retórica se enseña a utilizar la realidad para poder frenar estos discursos enredados. El gran asunto es, ¿usted está entrenado para enfrentarlos? La mayoría de mis alumnos en cursos de retórica de entidades públicas me dicen, doctor, usted tiene razón, podemos decir las cosas en claro, pero mis superiores me piden que enrede el asunto porque así nos protegemos de las apelaciones, nos protegemos de las impugnaciones. Entonces, en nuestro país podemos considerar, y tal vez en Latinoamérica, que está instituido el enredo como una forma en que la administración pública y muchas personas, obviamente también abogados ciudadanos, lo usan para poder protegerse, tal como lo hacían los gladiadores, los soldados o los emperadores en la antigüedad. Pero una democracia no puede funcionar así.